Durante la clase pasada vieron que existen múltiples pruebas para determinar el bienestar de un feto. Este bienestar viene dado, obviamente, por una adecuada oxigenación, también viene dado por una integridad en su formación anatómica. Entonces, esto conlleva, por supuesto, a que si anatómicamente está bien y se está oxigenando bien, pues no debería tener ningún tipo de problema durante su desarrollo intrauterino. Si existe alguna noxa, que puede ser de aparición brusca, nos va a aparecer un sufrimiento fetal agudo. Si existe alguna noxa que va deteriorando la calidad del desarrollo fetal, poco a poco, pues estamos entonces en presencia de un sufrimiento fetal crónico. Para poder identificar cualquiera de estas dos circunstancias, tenemos, como ya les como vieron, ya comentaron en la clase anterior, diferentes pruebas. ¿Ok? Va desde la más sencilla, que es que la paciente en su hogar puede cuantificar los movimientos fetales, hasta la más compleja, como es el estudio Doppler. Entre esas, por supuesto, tenemos el monitoreo, la frecuencia cardíaca fetal, que lo hacemos en la consulta, pues mediante el estetoscopio de Pinar o el fonendo o el Doppler portátil, monitoreo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguna de estas pruebas se nos altera, esto nos trae como consecuencia que se diagnostique un sufrimiento fetal. Dependiendo de la etiología, este sufrimiento fetal pudiese ameritar interrupción inmediata de la gestación o en su defecto pudiese ameritar que la paciente necesite monitoreo continuo o mucho más seguido, aumentar la periodicidad de las pruebas para poder garantizar que llegue al término o que alcance una edad gestacional suficientemente aceptable para que aumente la probabilidad de sobrevida extrauterina. Entonces, la importancia de esta clase radica en eso. Vamos a identificar cómo se nos presenta el sufrimiento fetal, cuáles son las causas y cómo las vamos a diagnosticar. Y una vez que la tengamos, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa paciente en quien estamos viendo que ese bienestar intrauterino se ha perdido? Si este bienestar intrauterino no se puede solucionar de forma oportuna, pues tendremos una consecuencia bastante trágica, como lo es la muerte del feto o el óbito fetal. Llamándose óbito fetal cuando la muerte ocurre después de las 20 semanas, ya que sabemos que si es antes de las 20 semanas, pues estamos ante la presencia de un aborto. Entonces ese es un punto clave en el momento del diagnóstico de la edad gestacional. Si tenemos pérdidas gestacionales de menos de 20 semanas, hablamos de aborto. Si tenemos pérdidas gestacionales de más de 20 semanas, entonces sí hablamos de óbito fetal. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Si ya María entró, que porfa de inicio. Sí, doctora, ¿me escucha bien? Sí, María, perfecto. Entonces ya puedes... Discúlpeme, es que tuve un inconveniente con el internet, pero ya lo arreglé. Ah, no, no, tranquila. Igual yo sabía que como estabas haciendo la evaluación, siempre te ibas a tardar un poquito más en ingresar. Tranquila. Sí, ok, bueno. Siguiente diapo, por favor. Ya aparece. Ya, ok. Bueno, comenzando con el sufrimiento fetal. Bueno, esta es una situación permanente. Se dice que es permanente o transitoria, que tiene diversas etiologías que se va a caracterizar por una hipopsia, una hipercapnia y consecuentemente va a ocurrir una acidosis y otras anomalías de la hemostasis y del intercambio gaseoso materno-fetal, todo esto a nivel placentario. Bueno, el sufrimiento fetal agudo es un estado metabólico grave del feto que es ocasionado por una rápida disminución del intercambio gaseoso que hay entre la madre y el feto. Entonces, este según su gravedad para producir hipopsia, como lo dije anteriormente, también la hipercapnia y la acidosis metabólica. Todo esto va a provocar una adaptación anormal neonatal y puede llegar a causar la muerte del feto. Este sufrimiento fetal agudo va a constituir una de las principales causas de lo que sería la morbimortalidad neonatal. Bueno, entonces, eh, dale la siguiente diapo, por favor.
Ok, bueno, continuando con la etiopatogenia, la causa del sufrimiento fetal están relacionadas fundamentalmente con lo que sería la interrupción del aporte de oxígeno y de los nutrientes que llega al feto. Esto se da como una eliminación de los productos metabólicos completamente del oxígeno. Estos pueden presentarse de una manera que puede ser única o también múltiple y puede tener un inicio lento, también puede ser progresivo o repentino. Examinando todos los orígenes del sufrimiento fetal, nosotros lo dividimos en tres, que son las maternas, las placentarias y las fetales. Comenzando por la materna, primeramente tenemos los estados hipertensivos. Todos los estados hipertensivos, cualquiera que sea la etiología del que esté causando esa elevación de la presión en la madre, puede disminuir el aporte de sangre materna en la placenta y además puede ocasionar el aumento de las resistencias en las arterias del útero, lo que va a dificultar la entrada de sangre materna en todo el espacio intervelloso. Y todo esto hace que se disminuya el intercambio del feto entre el feto y la madre, perdón. De todos los estados hipertensivos, el que con más frecuencia produce la pérdida de bienestar fetal es la preeclampsia. Y esta puede ser puede ser pura o también puede ser injertada. Siguiendo con las vasculopatías, bueno, eh, aquí se pueden producir alteraciones en las paredes de las arterias del útero, lo que va a hacer dificultoso o lo que va a impedir las modificaciones propias de la gestación normal. Entonces, un caso típico de una vasculopatía es el síndrome antifosfolípido, que esta principalmente se puede decir que es una causa de aborto de repetición o también puede llevar a la muerte fetal. Seguimos con la hipotensión, que es cuando se produce una caída brusca y bastante marcada e importante de la presión arterial, ya que, aquí puede verse afectada la perfusión de la sangre que llega a la placenta. Por otro lado, tenemos también la hipopsia y la acidosis con respecto a la hipopsia. Bueno, en las madres que sufren de una cardiopatía o que tienen insuficiencia respiratoria, eh, puede existir una hipoxia, ya que en ellas disminuye los gradientes de oxígeno y también de dióxido de carbono que ocurre entre la madre y el feto y hace que se dificulte el intercambio gaseoso y que sea pues como tal una pérdida del bienestar fetal. Y por último está la acidosis, que esta puede producirse una alteración en el equilibrio ácido-básico que va a conducir más adelante a una pérdida de bienestar del feto en aquellas madres que padecen de diabetes o que también pueden tener una nefropatía grave. Bueno, continuando con las etiologías placentarias, primeramente está la placenta previa, que está con frecuencia causa hemorragias, lo que daría lugar también a lo que sería una presentación anormal de toda esta que va a comprimir una zona de ella y va a disminuir la circulación al nivel de la placenta, dando como resultado, como consecuencia, el sufrimiento del feto. También tenemos el desprendimiento de la placenta, que es como, no es como, es el más grave accidente entre los que se puede interrumpir el intercambio placentario, ya que, o sea, se produce una hipopsia marcada, también la hipercamia y el déficit del aporte energético. Por último, tenemos los fetales. Aquí destacamos la anemia, la anemia puede causar una anorexia fetal por una disminución de la hemoglobina. La más frecuente es la producida por todos los casos de isoinmunización de RH materna. También se dice que la compresión del cordón umbilical por prolapsos circulares o también por nudos puede impedir el tránsito libre hacia
hacia el feto, o sea, el nudo o cualquier prolapso que tenga la arteria del cordón umbilical va a impedir que fluya directamente la sangre hacia el feto. Siguiente. Continuando con la fisiopatología, bueno, aquí vamos a conocer el mecanismo por el cual ocurre el sufrimiento fetal. Entonces, a reducirse los intercambios entre el feto y la madre, se reduce también el aporte del oxígeno del feto y la eliminación de los productos del metabolismo fetal. Entonces va a haber una retención de dióxido de carbono, lo que va a producir progresivamente una acidosis gaseosa. Entonces, se va a disminuir el aporte de oxígeno y hay una disminución de la presión parcial que tiene el gas en la sangre fetal. O sea, eso se le llama la hipoxemia fetal. Entonces, esa hipoxia fetal va a haber cuando las células no van a recibir el suficiente oxígeno para mantener el metabolismo completamente normal. Y cuando hay una hipoxia, los requerimientos energéticos de las células son como insatisfechos por medio de un aumento de los consumos de hidratos de carbono y otras sustancias que también se van a degradar en todo el metabolismo anaerobio. Entonces, la consecuencia de esto es que se va a disminuir el consumo de oxígeno por las células y van a aumentar lo que serían los hidrogeniones. O sea, va a producirse una acidosis metabólica. También se va a producir alteraciones en la relación lactato-piruvato. A todo esto predominio del lactato. Como va a haber también una caída del pH, va a interferir con el funcionamiento de enzimas, lo que en conjunto con todo esto va a provocar lo que sería el agotamiento de las reservas de glucógeno y la hipoxia van junto con el agotamiento de las reservas de colágeno, va a producir ciertas alteraciones celulares que pueden hacerse irreversibles. Ese agotamiento de glucógeno es precoz, también se dice que es bastante grave a nivel cardíaco y se va a asociar a ciertas modificaciones del metabolismo del potasio por alteraciones del funcionamiento enzimático. También leí, bueno, que la hipoxia va a producir una falla miocárdica y a esto le sigue un shock que va a agravar como tal las alteraciones celulares y, bueno, ambas pueden ocasionar la muerte del feto. Siguiente, por favor. Hola, gracias. Bueno, continuamos con las reacciones compensatorias de adaptación. Bueno, acá voy a explicar las reacciones compensatorias, lo cual se da de la siguiente forma. La acidosis y la hipoxemia fetal van a producir un aumento que va a estar prolongado del tono simpático, que se va a traducir o lo que se van a significar como un aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando la presión de oxígeno disminuye por un nivel bajo, un nivel digamos que crítico, lo que va a pasar es que va a aumentar el tono vagal y va a reducirse la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, las modificaciones cardiovasculares que van a estar producidas por la estimulación del sistema nervioso eh, van a disminuir los efectos perjudiciales eh, que van a perturbar la homeostasis fetal. Entonces, como el feto de término va a reaccionar a la administración de la adrenalina y también de la noradrenalina de una forma, digámoslo así, que puede ser similar a la del adulto, se ha podido inferir, digámoslo así, por las siguientes conclusiones fisiológicas que voy a nombrar. Primeramente está, como lo vemos en el cuadro, un aumento de la circulación en el encéfalo y en el miocardio.
También va a haber un aumento en la circulación de los vasos, de las vellosidades coriales. Y por último, también va a estar la disminución del gasto sanguíneo en otros parénquimas que no van a ser vitales. Entonces, la disminución de la frecuencia cardíaca fetal va a estar producida por un estímulo del vago que va a actuar como un mecanismo de ahorro de energía eh, para para el corazón. Siguiente. Ya pasó la diapositiva, no me aparece. Sí, ya pasó. Sí. Ok, bueno. Ya me apareció. Ok, continuando con el diagnóstico, bueno, el diagnóstico puede ser clínico. Aquí tenemos que observar las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal después de una contracción tardía. Se dice que hay taticardia que puede ser ligera o intensa. Cuando es ligera, cuando va de 161 a 180 latidos por minuto, y se dice que es una taquicardia intensa cuando es mayor a 181 latidos por minuto. Y se dice que es una bradicardia ligera cuando es menor a 100 latidos por minuto, perdón, intensa, y cuando es una bradicardia ligera va de 101 a 119 latidos por minuto. Continuando con el perfil biofísico, bueno, este es un método que se va a basar como tal en el ultrasonido, que va a ser como usado para evaluar todo el aporte de oxígeno a los órganos blancos del feto. Entonces, este se realiza ante la sospecha de una hipopsia fetal crónica, también ante la observación del sufrimiento fetal crónico, también de un conjunto de variables fetales que a través de la ecografía y el monitoreo indica que el feto puede estar sufriendo. Y por otra parte tenemos los indicadores bioquímicos. Bueno, los indicadores bioquímicos primeramente están los gases arteriales, que son los que nos va a indicar la acidosis fetal. También va a estar las pruebas que están empleadas para determinar como tal el sufrimiento fetal agudo, que pueden dividirse según el periodo del parto en el cual se aplican. Puede ser, como lo vemos en la tabla, preparto, intraparto y posparto. Entonces, bueno, en el periodo de preparto, como lo vemos en la tabla, vamos a proceder a realizar un monitoreo fetal no estresante, un monitoreo por contracciones uterinas o estresante, un perfil biofísico, la estimulación vibroacústica y un ultrasonido de Doppler. En el periodo intraparto, procedemos a realizar un monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal, una auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca, también una oximetría de pulso fetal, un pH sanguíneo del cuero cabelludo fetal. Y en el periodo posparto, procedemos a realizar lo que sería el Apgar, la gasometría del cordón umbilical y también pruebas que sean neuroconductuales. Porfi. Ok, bueno. Aquí vamos a profundizar los periodos. Primeramente vamos a encontrar el preparto. Como lo dije anteriormente, vamos a utilizar la prueba no estresante y la prueba estresante. Bueno, con respecto a la prueba no estresante, bueno, aquí se puede observar la capacidad de que se incremente la frecuencia cardíaca fetal, que va a estar asociada a los movimientos fetales. Aquí se va a descartar una lesión neurológica, una ausencia de hipopsia y la acidosis, que va a constituir como tal el fundamento del por qué se hace esta técnica.
Bueno, si no encontramos, si hay la ausencia de las elevaciones de la frecuencia cardíaca fetal, bueno, se dice que puede estar asociada a una hipoxemia, pero también a otras situaciones como lo puede ser el ciclo del sueño fetal o el efecto de ciertas drogas, drogas como los narcóticos y también los beta bloqueantes. Entonces, el registro que da esta prueba de por lo menos 2 episodios de aceleración de la frecuencia cardíaca fetal superior a 15 latidos por minuto, con una duración mayor a 15 segundos durante 30 minutos, asociados a los movimientos fetales, a esto se le llama una prueba reactiva. Pero si la prueba no alcanza los parámetros que mencioné, que vemos aquí en el cuadro de la diapositiva, se le llama una prueba no reactiva. Entonces, todas estas observaciones pueden repetirse hasta por 2 periodos. Las pruebas reactivas tienen una mortalidad de aproximadamente de 5 a 1000 fetos, mientras que las que no son reactivas van de 30 a 40 por cada 1000 fetos. Y como desventaja, bueno, las pruebas no reactivas tienen una alta tasa de que sean falsos positivos, eh, y se ubica aproximadamente en un porcentaje de un 75 o un 90%, o sea, más bien no es tan confiable, por decirlo así. Bueno, continuamos con la prueba estresante. Esta es una especie de prueba de esfuerzo que es basada en la adecuada recuperación de la frecuencia cardíaca fetal posterior a una contracción uterina. Bueno, esto se genera una interrupción del flujo sanguíneo del espacio intervelloso, lo que va a ocasionar, o sea, lo que va a conllevar a una disminución del aporte de oxígeno al feto y siendo tolerada en aquellos que presentan una buena reserva de oxígeno. Y por intermedio de este procedimiento se va a corroborar lo que sería la capacidad del feto de tolerar un trabajo de parto. Entonces, con la paciente en una posición semi-forward, o sea, esa posición es en decúbito lateral izquierdo, y, y más o menos en un periodo de 20 minutos con la presión arterial, contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal, se va a inducir a la contracción del útero. Puede hacerse con oxitocina exógena o endógena y para tratar como de llegar a 3 contracciones de 40 segundos en un periodo de más o menos 10 minutos. Entonces, los resultados se pueden interpretar de la siguiente manera. Del lado izquierdo de la diapositiva vemos una tablita donde vemos la clasificación positivo, negativo, dudosa, insatisfactoria. Entonces, si lo clasificamos como negativo cuando no hay desaceleraciones tardías en 3 contracciones de 10 minutos, a eso se le interpreta como normal. En la clasificación positiva es cuando encontramos las desaceleraciones tardías seguidas de cada contracción y ahí lo interpretamos como un riesgo aumentado de muerte intraútero. Una clasificación dudosa es cuando encontramos las desaceleraciones tardías con al menos de un 50% de las contracciones y se recomienda repetir prueba. Y una clasificación insatisfactoria es cuando encontramos un trazado de una calidad bastante pobre y que no se alcanzan ni siquiera 3 contracciones durante 10 minutos. Y también se recomienda eh, repetir la prueba. Siguiente, porfa. Bueno, continuando con el perfil biofísico, bueno, esta es una valoración completa del estado en el que se encuentra el feto y se obtiene mediante la evaluación conjunta de unos rasgos
por ecografía y de datos que va a ofrecer como tal el registro de la frecuencia cardíaca. Entonces, este examen es ampliamente aplicado en la obstetricia. Va a corresponder a una especie, por decirlo así, de Apgar intrauterino que mide 5 parámetros, como lo vemos en la pantalla, que son los movimientos respiratorios, los movimientos fetales, el tono fetal, el volumen del líquido amniótico y el monitoreo fetal no estresante. Entonces, la presencia de normalidad de una de estas variables es valorada con 2 puntos, mientras que si es ausente se le va a colocar 0 puntos. Entonces, hay un patrón de acuerdo al puntaje que dice que de 8 a 10 se considera que es normal, o sea, no hay presencia de asfixia. Cuando es el puntaje menor a 6, bueno, leí que era muy específico, que era sensible y eh, es un indicador predictivo de que hay presencia de una acidosis fetal en el cordón umbilical. Siguiente. Bueno, continuamos con la estimulación vibroacústica. Bueno, esto es un análisis que va a establecer la variación de la frecuencia cardíaca fetal ante determinados estímulos que van a ser vibratorios y también van a ser auditivos. Entonces, se emplea una laringe artificial que va a generar una intensidad de aproximadamente 12 decibeles con 80 Hz. Entonces, perdón. El mayor uso de todo esto va a ser para el acortamiento de la prueba no estresante o también como un soporte en aquellos resultados que no son reactivos. Y también se dice que la edad gestacional puede modificar el resultado de esta exploración. Continuando con el Doppler, bueno, este es un sistema para medir el flujo sanguíneo tanto del feto como en la circulación uteroplacentaria. Entonces, aquí se aporta datos primordiales de la perfusión, siendo empleado tanto para el monitoreo de medidas terapéuticas como también para presidir posibles resultados perinatales. Entonces, la finalidad de utilizar el Doppler está dada para dar como tal los cambios de flujo en órganos de alta perfusión, como son el corazón, las glándulas suprarrenales y el cerebro, en los cuales todo esto se presenta un patrón que es bastante precoz en redistribución de circulación, que es característico de la hipopsia y también de la asfixia. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el estadio intraparto, bueno, aquí comenzamos con el monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal. Esta va a ser una herramienta muy útil para la hipopsia y no va a sustituir la observación clínica. Entonces, durante el trabajo de parto, el feto va a utilizar varios mecanismos adaptativos en respuesta de la hipopsia y generalmente va a seguir un patrón similar a la respuesta del ejercicio. Entonces, la hipóxia intraparto generalmente va a seguir una de estas tres opciones. La primera va a ser la hipoxia aguda, que se va a presentar como una desaceleración aguda que va a durar entre más o menos 5 minutos o también puede ser más de 3 minutos si es asociado a una disminución de la variabilidad dentro de la desaceleración. También están en las causas mayores a intraparto, que son el prolapso del cordón, el desprendimiento de la placenta, una ruptura uterina. Ya hablando más de las causas iatrogénicas, tenemos que
encuentra la hipotensión materna. Bueno, esta leí que era debida a la hipotensión supina y a la anestesia epidural. Y luego tenemos lo que sería la hiperestimulación uterina, que puede ser dada por la oxitocina o a un debido aumento espontáneo de la actividad. Siguiente, por fin. Bueno, continuando con el manejo del sufrimiento fetal se va a hacer por una regla de los 3 minutos. Entonces, cuando va de 0 a 3, si se alcanza una desaceleración que dura más de 3 minutos y que no muestra un signo de recuperación, se debe solicitar ayuda de forma inmediata. Cuando marca de 3 a 6, primeramente se debe intentar diagnosticar la causa. Si se diagnostica un accidente mayor a intraparto, entonces el objetivo como tal debe ser finalizar la gestación por la vía más rápida y la vía más segura, puede ser el parto o cesárea. Y si se diagnostica una causa iatrogénica, que debe aplicar, donde se deben aplicar medidas inmediatas para corregirlo, primeramente se debe evitar la posición supino, eh, se debe parar los estimulantes uterinos, se debe iniciar la sueroterapia endovenosa y también administrar tocolíticos, pero esto lo vamos a adelante. Bueno, seguimos con el otro parámetro que es de 6 a 9. Bueno, aquí en este punto deberían visualizarse ciertos signos de recuperación. Si esto no se observan, se debe iniciar una preparación para un parto inmediato. Seguimos con el de 9 a 12 y en sí en este momento no se ha recuperado la desaceleración. Se debe estar empezando, se debe actuar de forma inmediata las maniobras para un parto o también para una cesárea con el objetivo de que de que el niño nazca entre el minuto 12 y el minuto 15. Siguiente, porfa. Ok, bueno. Seguimos con la hipopsia subaguda. Bueno, esta se va a observar en aquellos fetos que pasan la mayor parte del tiempo desacelerando. Esta casi siempre va a estar causada por una hiperestimulación uterina. Aquí el pH fetal va a caer en una velocidad muy rápida. Leí que era una velocidad de 0,01 en aproximadamente 2 a 3 minutos. Y el manejo para primeramente debe ser parar o reducir los uterotónicos. Segundamente se debe evitar la posición de supino, como lo dije anteriormente. Se debe administrar sueroterapia endovenosa, se debe administrar tocolíticos para que haya una bueno, la administración de estos tocolíticos se hace si hay una hiperestimulación de manera persistente, a pesar de que ya se hayan implementado todas las medidas que acabo de mencionar. Y por último, se debe plantear finalizar si la hipopsia persiste a pesar de la administración de lo tocolítico. Siguiente, por fin. Bueno, continuando con la hipopsia progresiva, bueno, este es el tipo de hipopsia que es más frecuente durante el trabajo de parto. Durante este proceso el feto va a experimentar unos cambios que le van a suceder al adulto durante el ejercicio y tienden a presentar ciertos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Primeramente,
va a evidenciar un estrés hipóxico, que lo conocemos como las desaceleraciones, una pérdida de aceleraciones, también va a haber una respuesta exagerada al estrés hipóxico, también va a haber una redistribución de la sangre a los órganos vitales inducida por las catecolaminas. También va a haber una mayor redistribución que va a afectar como tal al cerebro. Y por último, encontramos lo que sería el fracaso cardíaco terminal. Pásalo, porfi. Bueno, continuando con la hipoxia crónica, eh, esta hipoxia se va a presentar cuando la frecuencia cardíaca fetal en el límite alto de la normalidad se va a asociar a una variabilidad reducida con una poca reactividad y habitualmente se va a asociar a lo que serían unas desaceleraciones, perdón, pero de manera muy suave. Entonces, esta se va a dar en fetos con una reserva bastante reducida y su susceptibilidad va a aumentar a lo que sería, va a elevar como tal, aumentar el sufrimiento por lesiones hipóxicas durante el trabajo de parto. Eh, También aquí hay que prestar bastante atención con el manejo de los fetos debido a que hay un riesgo bastante alto de que haya una hipoxia y también se debe optar por una vía quirúrgica si no se logran objetivar los signos de hipoxia. Bueno, aquí nosotras contamos un checklist que nos va a ayudar a excluir los signos de hipoxia crónica. Como lo vemos en el cuadrito que se encuentra abajo, hay 5 variables y al lado está si es presente o si no está presente. La siguiente. Bueno, aquí en este cuadro, estos son unos criterios de inclusión para la monitorización, perdón, electrónica fetal. Aquí van a ver las indicaciones maternas y las indicaciones fetal para las cuales se debe realizar la monitorización. Entre las indicaciones maternas encontramos una edad gestacional de menor a 37 o mayor a 42 semanas, una inducción de parto, la administración de oxitocina, una hemorragia ante o intraparto, que la madre padezca de preeclampsia, una cicatriz uterina, ya sea por una cesárea o por una miomectomía que se haya hecho previamente. También con contracciones mayores de 5 en 10 minutos o que duren más de 90 segundos. Eh, y acá del lado derecho encontramos también unas indicaciones fetales, como por ejemplo la velocimetría de la arteria Doppler anormal, una sospecha de un retraso en el crecimiento del feto, también la presentación fetal anómala, la presencia de meconio, la gestación múltiple, la arteria umbilical única, etcétera. ¿Puedes pasar, por favor? Ok, bueno. Bueno, aquí van a ver ciertos parámetros que nosotras quisimos destacar porque consideramos que son bastante importantes. Primeramente va a ser el pH sanguíneo del cuero cabelludo fetal. Bueno, aquí la presencia de un resultado igual o menor de 7,2 en este análisis es un buen indicador de acidemia fetal y mucho mayor si
a la estimulación de la cabeza fetal no se van a observar aceleraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, hoy en día este procedimiento es bastante desplazado y preferiblemente se utiliza lo que sería la oximetría fetal. Está también la saturación de oxígeno fetal. Bueno, para algunos investigadores, eh, esto es una forma revolucionaria de la evaluación fetal. Esta no es invasiva, es más completa y también es bastante satisfactoria que el monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal y la medición del pH en el cuero cabelludo fetal. Cuando el valor de esta es inferior a un 30%, cuando es mantenido por más de 10 minutos, ya es un indicativo del sufrimiento fetal. Y por otra parte tenemos el meconio, que bueno, la presencia de líquido amniótico que va a estar teniendo con meconio es una observación clínica de bienestar fetal, pero no es un signo confirmatorio de que haya un sufrimiento fetal por sí solo. Entonces, puede considerarse como un fenómeno que es fisiológico, que está presente en muchos partos. Leí que se puede presentar aproximadamente en un 47% de los partos. Bueno, el meconio puede inducir a potenciales riesgos de la vida neonatal, como es el síndrome de la aspiración de meconio, que bueno, ya como todos sabemos, es un cuadro bastante grave que se acompaña de una alta tasa de mortalidad. Gente, porfa. Gracias, María. Una preguntita antes de que continúen. No sé si lo tienen aquí en el diferencial, pero el meconio cuando lo observan, ¿en qué momento te puede ayudar a hacer diagnóstico de sufrimiento fetal? ¿Qué aspecto debe tener el meconio para que tú digas, estoy en sufrimiento fetal? María. Bueno, doctora, hasta donde yo tenía entendido, el meconio es un líquido claro, pero cuando indica un sufrimiento fetal se vuelve como un color verduzco. Ok, la pregunta entonces es, cuando tú ves meconio, o sea, tú rompes membrana y ves meconio. ¿Cómo lo ves para que tú digas, epa, estoy en presencia de sufrimiento fetal? Porque el sufrimiento fetal agudo, tú puedes ver meconio y en el crónico también, pero hay diferencia. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con cada uno de ellos? O sea, cuando tú dices, hey, estoy en presencia de un sufrimiento fetal agudo, bueno, ven acá, estoy en presencia de muy probablemente un sufrimiento fetal crónico, porque estoy viendo el meconio así. Bueno, doctora, yo también leí que era cuando se pegaba a la piel del feto, a la piel del bebé. Pero ya tienes que tener al bebé afuera, en intraparto. María Alejandra, continúa la clase, porfa. Claro que sí, doctora. Bueno, ahora, siguiendo pues la clase, ¿sí me escuchan bien? Sí, Creo que sí. sí, Ok. sí. Sí, Gracias, Mari, sí profesora. te escuchamos. Bueno, con respecto con la continuación de la clase, vamos a hablar acerca de pues,
anexar cierta información con respecto a las diferencias entre el sufrimiento fetal agudo y el sufrimiento fetal crónico. Como ya hemos estado hablando con respecto al sufrimiento fetal agudo, este va a ser el que se va a instalar durante el trabajo de parto, ¿cierto? O sea, de manera instantánea y caracterizado por la insuficiencia de la placenta de tipo respiratorio que va a provocar pues, ese trastorno como tal en el feto. Este puede presentarse de manera leve, moderada, produciendo hipopsia y en formas más graves pues puede producir acidosis, parálisis cerebral, muerte fetal y o natal. Mientras que otra característica importante con respecto al crónico y que diferencia al agudo es que este va a estar también, pues obviamente la gravedad como tal de la alteración de este, pero que se va a instalar durante todo el embarazo, o sea, va a estar durante toda la gestación, caracterizado también por la insuficiencia placentaria, más que todo de tipo nutricional, que va a llegar a producir ese tipo de trastornos a nivel del desarrollo fetal. Eso se puede también presentar de forma leve, moderada, que puede producir, por ejemplo, retardo en crecimiento intrauterino y puede llevar también hasta el óbito fetal. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Bueno, ahora con respecto del manejo en sí, el tratamiento del sufrimiento fetal agudo va a estar destinado principalmente a corregir las alteraciones por la cual no se está dando ese intercambio feto-materno de manera normal. Y así entonces mejorar por el oxígeno que recibe el feto y favorecer pues, la eliminación de los catabolitos ácidos. Entonces, cuando se da el sufrimiento fetal agudo, lo que nosotros vamos a ver es corregir esas causas que ya las voy a mencionar como esas indicaciones que se tienen que realizar y si en el caso de que ya se realicen estas causas y la reanimación intrauterina sea insatisfactoria, pues tiene que llevar a lo que es el parto inmediato. Entonces, cuando ya se realiza el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo, entonces nosotros lo que vamos a hacer de primero va a ser el cambio de posición materno en decúbito lateral, que ya sabemos, mencionando anteriormente en otras posiciones, que pues evita la compresión aorta cava. Otra importante que tenemos que hacer es que la madre tenga una muy buena oxigenación, administrar líquidos endovenosos, se recomienda en el uso de los cristaloides como el Harman y la solución salina normal, administrarse vía intravenosa a pasar a 80 gotas por minuto. Se dice que estos son la mejor elección porque según la teoría como tal, se dice que las soluciones destrozadas van a aumentar los procesos de acidosis fetal. También tenemos que tener la monitoración externa de la frecuencia cardíaca fetal, como ya vimos en los diagnósticos. Tenemos que realizar el uteroinhibición en pacientes pues, con actividad uterina. Esto quiere decir que tenemos que como tal corregir o inhibir o quitar pues ciertas soluciones que contengan, por ejemplo, oxitocina o que estén induciendo el trabajo de parto. Esto lo vamos a hacer con, por ejemplo, utilizando la que es la terbutilina de 2.5 microgramos, el fenoterol de 2.5 miligramos, que es sublingual, el sulfato de magnesio también es otro de 4 gramos intravenosos y obviamente igual el uso de estos van a depender de la situación en la cual se encuentre la paciente. Y otra opción de estos son la orciprenalina. La orciprenalina que también es uno de los métodos, uno de los tratamientos de elección en el caso de sufrimiento fetal agudo. Entonces, si la reanimación pues obviamente el intraútero pues, es exitosa, pues ya vamos a obtener ciertos signos que nos van a ir mostrando que hay mejoría a nivel del intercambio feto-materno. Pero si no, como ya les dije, entonces se recurre a lo que es el parto inmediato, que este puede ser de parto vaginal o intraoperatorio o lo que es la cesárea. Sin embargo, cuando se elige hacer cesárea, se recomienda hacerlo en el menor tiempo posible. Se dice que el tiempo tiene que ser aproximadamente unos 30 minutos. Sin embargo, si no se logra este objetivo, pues entonces no se ha demostrado como tal que haya un pronóstico muy negativo frente al recién nacido, pero sí se recomienda hacerlo en el menor tiempo posible. Siguiente, por favor. Entonces, mientras que pasa,
Además de este manejo de sufrimiento fetal agudo, también vamos a tener ciertas medidas de prevención en los cuales nos van a ayudar a mejorar ese estado de pérdida de bienestar fetal, como son, primero e importantísimo, siempre durante la gestación identificar los factores de riesgo que éste tenga o que vengan, evitar la posición supina siempre al final del embarazo, la hidratación intravenosa en el caso de que sea necesario, evitar la respiración hiperventilatoria durante las contracciones uterinas para que haya una muy buena oxigenación. Y también en las medidas de prevención siempre hay que tener en cuenta la monitoración externa de la frecuencia cardíaca fetal. Todas esas medidas que son señaladas hacen parte también de la reanimación intrauterina, en la cual permiten mejorar esa perfusión en el compartimento fetoplacentario. Siguiente, por favor. Ahora ya hablamos de sufrimiento fetal agudo, y ahora entonces vamos a hablar acerca de qué hacemos entonces en frente a un sufrimiento fetal crónico, que es aquel que, como mencionamos anteriormente, va a estar durante toda la gestación. Y básicamente en el manejo, pues no hay como tal un medio efectivo para que podamos tratarlo, ¿cierto? Directamente, pero sí hay ciertas medidas también que hay que tener en cuenta durante el que nos estemos enfrentando a un diagnóstico de estos. Y el primero es la detección precoz del embarazo de alto riesgo fetal. Aquí es muy importante, como ya dijimos en las anteriores de prevención, que tenemos que identificar el alto riesgo fetal, por ejemplo, detectar si hay malformaciones, si hay, por ejemplo, cromosopatías, si hay tenemos que ver si hay una mala nutrición por parte de la madre, también abolir ciertos factores nocivos como el fumar, las drogas y también recomendar la disminución pues, de la actividad física que sea muy, muy exagerada. También otro de los puntos importantes para el manejo del sufrimiento fetal crónico va a ser la vigilancia intensiva a través del control obstétrico apropiado. Y es decir, como ya sabemos que este es un embarazo que está con alto riesgo, entonces el nivel obstétrico va a ser bastante alto. O sea, tenemos que ser exhaustivos en la evaluación del crecimiento fetal, mirando, por ejemplo, lo que es la altura uterina, realizando las ecografías, una evaluación de la salud fetal con nutrición, realizando o viendo los movimientos intrauterinos, monitoreo fetal electrónico, el perfil biofísico que ya habíamos mencionado también anteriormente. También se tiene que tomar ciertas acciones sobre las causas que provocan el sufrimiento fetal crónico. Es decir, si nosotros ya sabemos cuáles son esas causas que están empeorando o llevando al feto a este sufrimiento fetal o a la pérdida del bienestar fetal, entonces debemos de corregirlo. Por ejemplo, si es casos de trastornos hipertensivos, tenemos que disminuir la presión arterial, mejorar el estado nutricional, que es importante en este caso, la prescripción de tóxicos ingeridos y la disminución también de la actividad física muy exagerada. En el caso de que llegue a fallar alguno de esos manejos o realmente digamos que las condiciones intrauterinas son bastante graves o son muy críticas, entonces se debe llegar a la interrupción del embarazo. Sin embargo, lo más importante es tratar de que llegar a lo más posible desembarazar lo más próximo a una fecha gestacional pues normal para el parto, pero dependiendo siempre, viendo obviamente la condición intrauterina. En el caso de que ya se haya alcanzado un grado de madurez satisfactorio, entonces lo más importante es llevar a esa interrupción. No esperar a que pues realmente se llegue a término, pero sí tampoco hacerlo antes de un grado de madurez satisfactorio para el feto. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de otro tema importante y es acerca del óbito fetal o la muerte fetal. El óbito fetal se va pues a hacer un concepto o está establecido como la muerte del producto de la gestación que ocurre durante el embarazo después de la semana 20 o la semana 22 de la edad gestacional. Según la OMS, el óbito fetal lo va a definir como la muerte fetal de producto de la gestación
con un peso mayor o igual a 500 gramos y o pues a una muerte del producto de la gestación que va a ocurrir en la semana 22 de la edad gestacional. Según la NCHS o el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, este va a definirse como la muerte del producto de la gestación de igual o mayor a 20 semanas de la edad gestacional. El ACOG lo define, que es el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, lo define como la muerte del producto de gestación que va a ocurrir en la mayor o igual a 20 semanas de la edad gestacional o la muerte del producto de la gestación con un peso de 350 gramos. Siguiente. Con respecto, siguiente. Pero igual. Ajá. Con respecto al óbito fetal, a nivel de factores epidemiológicos, se ha demostrado que la frecuencia de la muerte fetal va a ser muy variada, pero se estima que aproximadamente el 1% de todos los embarazos van a sufrir este óbito fetal, alrededor de aproximadamente en 3 millones de embarazadas a nivel de todo el mundo, de los cuales sí se dice que el 98% de estas muertes fetales van a ser sucedidas o van a estar en países bajo o mediano nivel socioeconómico. Hay ciertos factores epidemiológicos que van a llevar a que haya un aumento de este óbito fetal. Y es la edad materna, los hábitos nocivos y la historia personal. Con respecto a la edad materna, se dice que aproximadamente entre la edad 20 a la 34 se dan tasas promedio de aproximadamente del 5 por cada 1000 nacidos vivos, lo que influye significativamente a una mortalidad fetal. También los hábitos nocivos, como ya habíamos mencionado, el alcohol, el tabaco, la drogadicción, el uso de ciertos fármacos o medicamentos, también pueden conducir a un incremento de la mortinatalidad y la historia personal, o sea, que la mamá venga con antecedentes de pérdidas fetales, con o sin alteraciones cromosómicas o somáticas, este también lleva o incrementa las posibilidades de que haya una repetición de este óbito fetal. Siguiente. Según la etiología, pues traemos un cuadro que está basado en un estudio en el cual se hizo en una Institución Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, Eunice Kennedy Shriver, en Estados Unidos, donde hizo un estudio de 500 mujeres que tuvieron o sufrieron muerte fetal, fueron 512 muertes, en las cuales como conclusión se trajo 8 categorías donde se clasificaron las causas o la etiología del óbito fetal, entre las cuales o el porcentaje más alto tiene las complicaciones obstétricas, como podemos ver en el cuadro, en un porcentaje del 29%, donde vemos ejemplos como el desprendimiento, la gestación multifetal, la ruptura de las membranas entre la semana 20 y 24. Le siguen las anomalías placentarias en un 24%, como la insuficiencia uteroplacentaria, trastornos vasculares maternos, pero también con el respecto al 24%, también hay otro que tiene ese porcentaje y son los indeterminados, que son los no aplicables, es decir, no se conoce la causa. Y se dice que el no conocer la causa o muchas veces la causa del óbito fetal no es tan fácil saber específicamente cuál fue su causa, ya que no se ha hecho un examen correctamente para poder determinar su causa en específico. Por eso también es un alto porcentaje de que se desconoce la etiología del óbito fetal. Siguiente, por favor. Bueno, entre los factores de riesgo también vamos a ver, como ya dijimos, ya hemos ido mencionando algunos, como la de la mamá, entre la edad más alta, pues más riesgo. También la raza afroamericana, se dice que ellas tienen mayor tendencia a sufrir hipertensión, a desprendimiento de placenta, también a sufrir de diabetes gestacional, la ruptura prematura de membrana, y también se conoce que no en todos casos, pero en ciertas zonas donde está esta raza afroamericana, el control prenatal es bastante pobre ligado como tal a su nivel socioeconómico. Otros factores como los nocivos, como las drogas ilícitas, el uso de medicamentos, alcohol, etcétera, las enfermedades de historia personal como hipertensión, diabetes, también la obesidad, que es otro, y también en otras causas de factores de riesgo de óbito fetal son cuando utilizan, por ejemplo, tratamientos de fertilidad, que es tecnología de reproducción asistida. Siguiente, un clic, por favor.
Aquí traemos, va a salir un cuadro en el cual, siguiente, gracias, un cuadro donde se estima todo lo que son esos riesgos maternos estimados y los riesgos de mortinato fetal. Vemos los porcentajes, los factores y pues la prevalencia de estos. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de hipertensión crónica, que en casos de diabetes, nefropatías, tiroidepatías, trombopatías también, entre otros, y pues la prevalencia de estos. Dale clic, siguiente, por favor. Y por último, también vamos a mostrarles un cuadro en el cual también clasifica o donde podemos observar los factores de riesgo y las etiologías relacionadas a estas según clasificamos en maternos y fetoplacentarios, que aquí lo vemos, exacto. Los factores de riesgo, las etiologías relacionadas con la mortalidad, que podemos clasificarlo en dos grupos, como los maternos y los fetoplacentarios, donde los maternos, por ejemplo, encontramos diabetes, enfermedades tiroideas, renales, obesidad, entre otros, y fetoplacentarios como la gestación múltiple, las malformaciones estructurales fetales, etc. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en este esquema está una de las clasificaciones del óbito fetal en función del tiempo. Esta función del tiempo quiere decir que va a clasificarse desde el tiempo entre la muerte fetal y el comienzo del parto. Teniendo en cuenta esta definición, la función del tiempo o el óbito fetal, según la función del tiempo, se puede clasificar en tres: muerte fetal reciente, muerte fetal con feto retenido y muerte fetal diferida. Cuando hablamos de muerte fetal reciente, vamos a ver que es cuando, o sea, con comienzo del parto, dentro de las primeras 48 horas que siguen al óbito fetal. Cuando hablamos de muerte fetal con feto retenido, es cuando el parto comienza de forma espontánea o es provocada entre las 48 horas primeras y las 3 semanas. Y la muerte fetal diferida es cuando el parto no comienza hasta después de este tiempo como tal. Siguiente. Bueno, aquí también vamos a ver la evolución anatómica del feto muerto y del feto muerto y retenido. Esto puede tener tres clasificaciones. Entonces encontramos disolución en licuefacción, momificación y maceración. En el caso de disolución o licuefacción es cuando sucede antes de la 8ª semana. Momificación sucede entre la semana 9 y la semana 22 de muerte y este está retenido. Y maceración cuando va a suceder luego de las 23 semanas. Siguiente, por favor. También con respecto a la maceración, vamos a tener ciertos grados, en los cuales vamos a ver primer grado, segundo grado y el tercer grado. Cuando hablamos de primer grado es cuando hablamos de que el feto lleva 2 a 8 días de muerto y este está retenido. Y aquí a nivel anatómico vamos a tener ciertos cambios, como son que los tejidos empiezan a ablandarse y aparece lo que es la epidermis, y entonces empiezan a haber lictemas como tal serosanguinolentos. En el segundo grado es cuando está el feto muerto y tiene de 9 a 12 días, y aquí ya el líquido amniótico es sanguinolento porque hay una ruptura de los lictemas. Y también aparecen ya grandes anomalías con respecto a la epidermis, que ya habíamos mencionado anteriormente, y aquí ya empiezan a suceder ciertas suturas en la cabeza blanda y se empieza a deformar. Y en el tercer grado es cuando hablamos de un feto retenido, en el cual lleva ya 12 días de muerto, y aquí ya vemos descamación que afecta lo que es la cara, huesos del cráneo. También encontramos la destrucción de los glóbulos rojos y vemos infiltración en las vísceras. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en claro lo anterior, vamos a ver que para su diagnóstico vamos a tener 3 puntos importantes claves, y es que
vamos a notar que hay una ausencia de movimientos fetales, hay una ausencia del crecimiento uterino y también hay una ausencia de la frecuencia cardíaca fetal. Con esos tres datos clínicos vamos a tener una alta sospecha para hacer diagnóstico de muerte fetal. Sin embargo, hay más diagnósticos clínicos que nos dan sospecha de una muerte fetal, como son frente a una desaparición de la percepción de los movimientos fetales, que ya lo habíamos dicho, el retraso de crecimiento fetal, que hay regresión como tal del tamaño de los senos, hay malestar general, de pronto la mamá empieza a observar secreción transvaginal sanguinolenta o esta es acuosa, también vemos sensación de un peso, nos pueden referir una sensación de peso en el abdomen, mal sabor en la boca, desaparece lo que es la secreción del calostro, y también aparece lo que es el signo de Negri, que se conoce como ese signo que se siente como una crepitación de la cabeza cuando ésta se palpa de la cabecita, obviamente, del feto. Para entonces hacer su diagnóstico teniendo en cuenta lo anterior o cuando ya tenemos una alta sospecha como tal de un óbito fetal, todavía no lo pases, tranquilo. Vamos a tener en cuenta que tenemos que descartarlo, ¿cierto? O sea, tenemos la sospecha, pero pues tenemos que descartar como tal o realizar realmente el diagnóstico como es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comunicarle a la paciente el diagnóstico y los métodos de diagnóstico que vamos a tener para poder corroborar o establecer el diagnóstico como tal de óbito fetal. Entonces, es importante que tener en cuenta que la paciente tiene que estar acompañada durante este proceso con su pareja o un familiar. Y estos deben de firmar que fueron enterados del diagnóstico y de lo que va a hacer o se va a realizar para poder corroborar este diagnóstico. Entonces, ante esta sospecha, entonces con nivel de laboratorios, lo que vamos a hacer es un ultrasonido en tiempo real, ya puedes ir pasando, y el estudio radiológico. Hay una ventaja al utilizar el ultrasonido en tiempo real, ya puedes pasar, gracias. Y es el que, como es a tiempo real, nos permite dar entonces con mayor precocidad pues, o establecer el diagnóstico como tal. Entonces, cuando ya se establece o estamos realizando pues el signo, perdón, la ecografía a tiempo real, nosotros vamos a notar ciertos signos que nos permiten ver que estamos frente a un óbito fetal, como es la ausencia de la actividad cardíaca y la ausencia de la actividad aórtica, que vemos, por ejemplo, la ausencia de los movimientos como tal del cuerpo o las extremidades como tal del feto. Sin embargo, es muy importante tener que, claro, que aquí se debe hacer diferenciación entre los periodos fisiológicos de reposo fetal, que son fisiológicos, son normales. Y también, dale siguiente, por favor. Aparte de que vemos la ausencia de la actividad cardíaca y también vemos ausencia del flujo cardíaco y aórtico, también vamos a observar por medio de la ecografía el acúmulo de los líquidos en el tejido subcutáneo, es decir, que hay edemas en partes blandas, que da imagen más o menos de anasarca y que puede dar imagen de derrame pleural o derrame peritoneal, que es lo que vemos en las imágenes que están observando. Siguiente. Eso es a nivel ecográfico, pero también, como dijimos, a nivel de laboratorio también podemos utilizar las radiografías. Entonces, entre los signos radiológicos vamos a tener varios, como podemos observar en la diapositiva. Entre esos están los signos de Spalding, ¿sí? Que es cuando vemos o se observa una deformidad a nivel del cráneo porque ya hay licuefacción de cerebro. Cuando hablamos del signo de Spangler es cuando hay un aplanamiento de la bóveda craneana. El signo de Horner es cuando hay una simetría craneal. El signo de Damel o el de Dewell, este es cuando hay un acúmulo de líquido en los tejidos subcutáneos y este es muy característico porque hay una separación entre el cuero cabelludo y entre lo que es la tabla ósea porque hay un edema entre ellos dos, entonces hay una separación y aparece una imagen a la que se le denomina halo craneal porque pues hay esa separación de estos. También recibe otro nombre como es la corona del santo, corona de santo. También tenemos el signo de Brakeman, que se refiere a la caída del maxilar inferior o también se le conoce como
el signo de la boca abierta. El de Robert, que también es cuando hay gas, ¿no? Hay gas en los grandes vasos, hay gas como tal en el feto, en las vísceras. El signo de Harley, que es cuando aquí hay una curvatura en la columna vertebral por maceración de los ligamentos espinales. Y también está el signo de Tiger, que es cuando ya hay un colapso completo de la columna vertebral. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta estos signos y ya realizando pues el diagnóstico, vamos a ver cómo se hace la evaluación de un óbito fetal. Para hacer una evaluación de ese óbito fetal, normalmente lo hace un patólogo, perdón, sí, un patólogo, y que tiene que tener o llevar esa evaluación, pues examen macroscópico, examen microscópico, a nivel histológico, a nivel de la placenta, también se tiene que hacer ese nivel macroscópico, microscópico, cordón umbilical, las membranas y evaluación genética. Esto normalmente lo hace el patólogo. Entre el examen de la placenta es importante resaltar que tenemos que buscar o se busca en el examen las condiciones como por ejemplo desprendimiento, si hubo trombosis de cordón umbilical, inserción del cordón umbilical, basa previa, también se evalúa si hay presencia de infecciones, anomalías genéticas, si hay anemia, también se examina todo lo que es la vasculatura de la placenta, se busca también si hay nodos de cordón, enredos del cordón. Sin embargo, es muy importante aclarar, bueno, el patólogo debe tener muy en cuenta esto porque se dice que aproximadamente el 25% de los casos de nodos de cordón o un enredo de cordón también lo sufren los embarazos normales. Entonces, a veces se puede dar destacado si realmente no fue. Entonces, es muy importante también observar ese punto. A nivel histológico también se busca lactasias vasculares, trombosis de cordón umbilical, se mira lo que es la placa coriónica, las vellosidades del tallo. A nivel del feto, perdón, del nacido muerto como tal, a nivel de su evaluación, se realiza en lo más pronto posible y se mira mucho lo que son las características dismórficas, se obtiene el peso, se obtiene la longitud, la circunferencia pues, de la cabeza como tal. También se puede utilizar la longitud, se dice que la longitud del pie, pero es muy útil antes de las 23 semanas de la gestación para determinar la edad gestacional. También se debe fotografiar al nacido muerto sin ropa, sin nada, o sea, así como tal. Se debe tener fotos frontales, perfil de la cara, las extremidades y las palmas, fotografiar si hay anormalidades específicas, entonces que tengan pues obviamente importancia, se le hace las, las tomas para que luego sí se evalúe con genetistas si en el lugar se tiene. Esta evaluación como tal en general es importante saber que puede ser un poco incómoda para los familiares, para los padres, por lo cual se tiene que ser muy sincero, muy abierto con respecto a esta evaluación, con respecto a ellos. En la evaluación se está lo que es la autopsia y se le tiene que dar a los padres la opción de elegir si ellos quieren que se haga autopsias pues en su recién nacido muerto. Entonces, si hay dos opciones, la autopsia completa o la autopsia parcial, que se le conoce así, en la cual la parcial solamente consta de pues, realizar, lo hace un patólogo, una revisión macroscópica, un examen microscópico como tal y unas imágenes ecográficas muchas veces o resonancias. Y si no, pues entonces se hace una autopsia, si ellos dan permiso, obviamente, se hace una autopsia completa que ya está basada en ciertos protocolos que siguen los patólogos. También, bueno, también es importante en respecto a la evaluación a nivel de genetismo, a los cariotipos, mirar a ver si de pronto hay características físicas, anomalías en el feto, en el nacido muerto, perdón, y si hubo de pronto una restricción de crecimiento.
Otro punto importante en la evaluación que se me olvidaba es que también se tiene que hacer una evaluación materna en la cual informamos y tenemos información, perdón, por parte de la madre acerca de condiciones, de síntomas, de pronto a qué estuvo expuesta la madre con respecto a infecciones, con respecto a medicamentos que ella recibió, de pronto la historia de ella familiar, toda la historia clínica de la madre. Toda esa información es importante porque nos permite obtener con mayor seguridad la causa del óbito fetal. Ya puedes seguir, por favor. Entonces, teniendo en cuenta esta evaluación, ahora vamos a hablar acerca de la conducta, qué hacer. Y el primer punto para la conducta es la información, el soporte emocional. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque la muerte fetal constituye un acontecimiento bastante traumático para los padres, como también para su entorno familiar y social. Entonces, el apoyo a nivel emocional va a depender mucho también para tener una mejoría y una mejor aceptación con respecto al duelo que le sigue. Entonces, es muy importante como nosotros como profesionales dar una información honesta, comprensible, tener una comunicación abierta con ellos y sincera sobre todo para que la pareja tenga una mejor información. Se puede también pedir ayuda. Normalmente no estamos solos en esto, sino también es una red de apoyo completo para darle soporte emocional a esa familia. Se dice que la incidencia de la morbilidad psiquiátrica varía entre un 13 a un 34%, entonces sí vemos que realmente es bastante alto, por lo cual este punto es sumamente importante para evitar ciertos problemas psiquiátricos en lo que es la madre o en la familia como tal. Para eso es muy importante tener, por ejemplo, el soporte psicológico activo, reafirmación de existencia y realidad de la muerte. Este punto es importante porque se tiene que hacer que la madre vea, y el padre, la familia como tal, vea, toque, nombre al recién nacido para que acepte la realidad. Información honesta, comprensible, establecer la causa, decirle por cuáles fueron las causas, facilitar también por parte de nosotros cualquier rito o respetar las creencias como tal que tienen ellos y proporcionar pues en general todo el soporte psicológico activo que ellos necesiten. Siguiente. Siguiente, gracias. Es muy importante también saber que el óbito fetal, aunque es muy poco frecuente, puede generar ciertos efectos negativos sobre la salud materna, por lo cual nosotros también estamos llamados a la prevención de estas posibles complicaciones que puede tener. Básicamente se han descrito dos complicaciones esenciales, que es la coriomionitis y la coagulopatías, en las cuales normalmente van a variar o van a aumentar su riesgo cuando el periodo de retención del óbito fetal va a prolongarse o va a ser aumentado, por lo cual aumentan esos riesgos de infección que llevan a corionemnitis o también la aparición de la coagulopatía. Entonces, para esto nosotros tenemos que realizar ciertos análisis, como es el análisis de la hemostasia materna, en la cual mide los niveles de fibrinógeno. Y se dice que niveles de fibrinógeno menor de 100 miligramos por decilitro, entonces estamos hablando o estamos frente a una coagulopatía. Se tiene que realizar también hemogramas, control de temperatura y sangrados maternos. Siguiente. Bueno, ahora es importante reconocer que frente a un óbito, frente a un diagnóstico de muerte fetal o óbito fetal, pues la actitud terapéutica es obviamente finalizar el embarazo. Se dice que en el 80% de los casos se va a iniciar de forma espontánea, aproximadamente de 2 semanas a 3 semanas después de la muerte fetal. Pero cuando ellas acuden, normalmente nosotros lo que vamos a hacer es inducir el parto porque nos permite terminar la gestación en un menor tiempo y así
prevenir ciertas infecciones, pero también es la conducta más apropiada a nivel emocional, a nivel emocional materno, por lo cual, si es posible terminarlo dentro de las primeras 24 horas, es mucho mejor. Entonces, ¿a qué vamos con la inducción de parto? En la inducción de parto, normalmente la vamos a hacer cuando el índice de Bishop, que es favorable como tal, y entonces podemos utilizar la oxitocina intravenosa, que ya hemos hablado de ella, en dosis muy bajas, de 1 a 0 mil unidades internacionales por litro, y se va doblando cada 15 minutos. Cuando de pronto el cuello como tal no es maduro, podemos utilizar, o las de elección van a ser las prostaglandinas, la más utilizada es la prostaglandina E2 intravenosa también, en dosis de 0.5 a 2.5 microgramos por minuto, y 12 horas después de 12 horas después de la inducción como tal. Y también hay otro para ayudar a la inducción de parto, que es otra opción que se puede utilizar, y es el misoprostol, que se utiliza más que todo o está indicado para utilización antes de las semanas 30, donde la dosis máxima de esta va a ser 100 microgramos de misoprostol intravaginal cada 12 horas. Siguiente, por favor. Entonces, en esta diapositiva que vienen a continuación, pues vamos a ver como tal esa inducción de parto, cómo el manejo como tal. Entonces, de la semana 21 a la semana 32 se lleva lo normal una maduración cervical. Normalmente lo podemos hacer con el misoprostol, iniciar de 25 a 50 microgramos y repetir la dosis según pues responda cada 4 a cada 6 horas, llevando a su dosis máxima, como ya dijimos, de 100 microgramos por dosis. Se le administra oxitocina, sabiendo que esta es importante administrarla después de 6 horas de haber administrado el misoprostol. 15 mil unidades internacionales por litro cada 30 minutos, y se aumenta a cada 1.000 unidades internacionales por litro. Máximo 32.000 unidades internacionales por minuto. Y en el caso de que no se logre realizar pues se hace el legrado para expulsar el producto. Cuando hablamos de que hay un óbito fetal mayor de 32 semanas, se hace la misma. Perdón que te interrumpa, pero eso no, ojo, mucho cuidado con lo que acabas de decir. No puedes realizar un legrado con el producto dentro de la cavidad. El legrado es, tal cual y como dice la lámina, al expulsar el producto, no antes. Porque si ustedes intentan hacer o indican un legrado uterino con un producto dentro del útero, pueden provocar una complicación severa, que es la perforación, y no van a poder sacar al bebé, porque un feto de más de 22 semanas es un feto con huesos largos, cráneo, o sea, toda la anatomía ósea establecida, que no es un hueso tan firme como el de un recién nacido, es verdad, pero hay estructuras óseas que pueden fracturarse y perforar el útero y terminar en una complicación. Entonces, la indicación para el legrado es única y exclusivamente una vez que ha salido el producto de la gestación, no antes. Ok, doctora. Disculpe, muchas gracias. Teniendo la aclaración anterior, entonces cuando hablamos mayor de 32 semanas, pues es las mismas medidas que acabamos de mencionar anteriormente, pero aquí agregamos para evitar pues riesgos de infección el tratamiento con antibióticos, donde pues uno de los elección va a ser la ampicilina durante 7 días, que puede ser intrahospitalario o ambulatorio. Cuando se hace intrahospitalario, va a ser 1 gramo vía intravenosa cada 6 horas. Y ambulatorio va a ser de una dosis de 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Siguiente, por favor. Con respecto a la asistencia a parto, ya en el momento del parto, nosotros sabemos que, como dije anteriormente, este se puede iniciar de manera espontánea y tiene una duración aproximadamente a uno que es prácticamente normal, pero se puede ver acortado con el uso de la oxitocina, como hemos visto en el manejo. Es obligatorio, como tal, como en todo parto, pues hacer la monitorización de las contracciones por registro externo cuando estamos en presencia de la maduración, y con un catéter interarniótico durante el periodo de la dilatación para evitar como tal una hiperdinamia. También es obligatorio
pues es conveniente todo lo que es la toma de temperatura de manera periódica, la presión arterial, el pulso materno, además también de la presión arterial durante toda la administración farmacológica. Ya en ocasiones hay que ver que la dinámica como tal de lo que se provoca con el gel intracervical es suficiente pues para que se dé la dilatación normal, pero en otros casos se puede requerir pues la utilización de la oxitocina para que se dé esta dilatación. En el momento o en el periodo expulsivo como tal, este suele cursar de manera fisiológica, como en cualquier tipo de parto, y se debe mantener esa dinámica uterina. Raramente se debe precisar o utilizar o realizar o utilizar pues, una extracción instrumental. En el periodo del alumbramiento, se debe tener una especial paciencia en este momento del alumbramiento porque a veces te puede cursar con hipotonía. Entonces, solamente en casos de que se presente hemorragias o retención de restos, entonces es necesaria esa extracción manual y la administración posterior de oxitocina y de ergóticos. Siguiente, por favor. Y en esta diapositiva que sigue, vamos a ver la conducta con el puerperio. Siguiente. Y bueno, principalmente comenzamos con tener que tener un control materno como tal. Las medidas generales del puerperio van a ser como en un puerperio normal, totalmente normal. Aquí vamos a ver sin soluciones exóticas, mínimo 8 horas. Tenemos que controlar o tener el sangrado vaginal. Debemos realizar la inhibición de la lactancia. Esta se puede hacer con bromocriptina, 5 miligramos al día, o valerianato de estradiol, una ampolla vía intramuscular, pero esto es si la edad gestacional es mayor a 16 semanas. Y también en otros casos se le debe dar también a conocer a la madre que hay posibilidades de donar la leche al banco o si no, o si ella prefiere, pues hacer la supresión no, farmacológica o no farmacológica de esta leche materna. Se debe realizar toda una revisión analítica de la madre que corresponde pues todos esos antecedentes patológicos, antecedentes obstétricos, las complicaciones que tuvo durante toda la gestación. Y también se realiza pues la ayuda psicológica para el duelo y pues para la muerte perinatal. Siguiente, por favor. Listo, doctora. Gracias, María. Voy a aprovechar esa lámina para decir que normalmente la inhibición de la lactancia pueden utilizar tanto la gabergolina, lo que más se utiliza pues es la gabergolina o la bromocriptina. La dosis de 5 miligramos al día es un poco alta y la bromocriptina produce muchos efectos adversos, mucho más que la gabergolina. Y hay que tener especial cuidado en las pacientes con diagnóstico de hipertensión crónica o preeclampsia cuando administremos este medicamento. Siempre es ideal comenzar con una dosis un poquito más baja. Los comprimidos, podemos conseguir comprimidos de 1.25 miligramos y también de 5, pero lo ideal es comenzar con el de 1.25. Se puede dar cada 12 horas. Hay protocolos que hablan de media tabletica cada 12 horas, otros que hablan de una tableta cada 12 horas y se puede extender por 5 días o inclusive hasta 14 días. Eso en relación a la bromocriptina. Y cuando hablamos de la cabergolina, normalmente con administrar 2 tableticas de 0.5 miligramos en el puerperio inmediato, o sea, en el primer día, mejor dicho, del puerperio, es suficiente para la inhibición de la lactancia. Si no se logra, pues se puede repetir la dosis a la semana siguiente. ¿Okay? Entonces, ojo con esas dosis tan altas. Obviamente depende de la literatura y de los protocolos, pero recuerden siempre que la bromocriptina tiene muchos efectos adversos. La cabergolina es mucho más segura, aunque normalmente las EPS lo que prescriben o lo que dan es la bromocriptina. Entonces hay que conocer los dos medicamentos. Pensé que habían colocado la mesillina ahí para hablar un poquito de lo que es la anticoncepción, que es importante que en estas pacientes, o sea, aunque en el puerperio está indicada la anticoncepción con exclusivamente progestágenos,
esta paciente, como no está amamantando, pues puede recibir anticonceptivos combinados sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, esa es una diferencia entre este puerperio con el puerperio de un feto vivo. Ahora bien, a estas pacientes en el puerperio se les debe hacer el mismo seguimiento que se les hace a las pacientes con feto vivo, que es decir, se debe citar a la semana siguiente del parto para evaluar los signos de evolución uterina, verificar cómo está el sangrado, porfa los micrófonos, verificar cómo está el sangrado, ¿ok? Porque dependiendo obviamente de la causa del óbito y de cómo se manejó posterior a la expulsión del producto, pues tienen riesgo de hacer endometritis postparto, retención de restos, que pudiesen comprometer la correcta involución uterina. Entonces, a estas pacientes hay que vigilar. O sea, el hecho de que tengan un feto muerto no quiere decir que, listo, le di salida y no la vi más. No, el puerperio se maneja igual, con controles. Y importante lo que estaba comentando María también es el aporte psicológico en estas pacientes. O sea, no, el hecho que no haya un producto vivo, pues nos obliga a tener mucho más cuidado con esta paciente, a brindar mayor soporte, tanto para ella como para la pareja o el núcleo familiar, si hay hermanitos, etcétera, etcétera, todos deben, dependiendo de la edad, pues todos deben recibir algún tipo de apoyo psicológico, ya que la pérdida de un producto de la gestación es realmente un evento muy traumático que puede traer secuelas. Estas pacientes están mucho más susceptibles a hacer depresión postparto, entonces debemos vigilarlas, no debemos dejarlas a la buena de Dios. ¿Ok? Bueno, el enfoque de estas patologías debe hacerse desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Bueno, menos el sufrimiento fetal, pues creo que se entendió muy bien la fisiopatología. El asunto es que existe una anoxa y esta anoxa por diferentes mecanismos nos va a llevar a una hipoxia fetal. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista clínico? ¿Qué debemos hacer nosotros, como médicos? Debemos siempre, cuando vamos a abordar un diagnóstico, considerar el abordaje clínico y luego el paraclínico. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico nosotros de un sufrimiento crónico, que es el que pueden detectar ustedes en la consulta prenatal? ¿O qué les va a prender las alarmas en la consulta prenatal para sospechar un sufrimiento crónico? Pues algo tan sencillo en el examen físico como la disminución de la altura uterina. La evaluación de la altura uterina es un marcador importante de bienestar fetal, ya que donde hay oligohidramnios, donde hay restricción de crecimiento intrauterino, donde hay malformaciones anatómicas severas, va a haber una disminución de la altura uterina. Cuando ustedes vieron la clase de enfoque y evaluación de la paciente ginecobstétrica, tuvieron la oportunidad de encontrarse en la literatura un dibujito donde aparece la figura, la silueta de una mujer y marca dónde corresponde la altura uterina aproximadamente según la edad gestacional. Con ese conocimiento, ustedes saben ya que si ustedes tienen una paciente con un embarazo de 32 semanas, la altura uterina debe estar un poquito más cerca del apéndice cifoide. Si tiene 26 semanas o 28 semanas, está en el punto medio. Entonces, o que la altura uterina corresponde entre 26 y 24. Ese conocimiento clínico es importante porque cuando están en control prenatal no es solamente medir la barriguita y ya. No, ven acá, vamos a correlacionar. Señor, usted por fecha de última menstruación tiene 28 semanas, por la primera ecografía tiene 28 semanas, pero te estoy encontrando una altura uterina de 24. Eso no es lo esperado. Entonces, vamos a ver, ¿tiene ecografía de detalle anatómico? Sí, sí tiene, está normal. Listo, entonces no es una malformación. ¿Será que hay un problema con el líquido? ¿Okay? ¿Será que me está haciendo una restricción de crecimiento intrauterino? O sea, se me está quedando, está en un percentil bajo de crecimiento. Entonces, tengo la obligación como médico de solicitar una ecografía, aunque no está dentro del protocolo normal. Recuerden que las ecografías son la primera ecografía para diagnóstico de embarazo, la de 11-14 para cromosomopatías y la de 18-24 para detalle anatómico. Esas son las tres ecografías básicas necesarias en el control prenatal. Pero eso no quiere decir que el médico no tiene la potestad de solicitar otra siempre y cuando esté bien respaldada. Entonces, si yo coloco paciente con una altura uterina por debajo de lo esperado para su edad gestacional, la cual es acorde con FUN y con ecografía, se sospecha alteraciones en el crecimiento o se sospecha un oligohidramnio. Si al momento del examen físico yo estoy palpando muy fácilmente las partes fetales y digo, me parece que aquí falta como que ese acolchadito que me da el líquido. Entonces, ante la sospecha de eso, se solicita ecografía obstétrica control.
De hecho, es una ecografía obstétrica normal, no es Doppler, no es perfil, no es nada rebuscado. Es una simple ecografía obstétrica que les va a permitir a ustedes identificar cómo está el peso y cómo está el líquido amniótico. Cuando el líquido amniótico disminuye, nos tiene que hacer pensar en un sufrimiento fetal crónico, ¿ok? Porque cuando hay un problema placentario, que son los principales, que son los trastornos hipertensivos, la diabetes, etcétera, los procesos infecciosos, que son los que producen sufrimiento fetal crónico, hay falla placentaria, hay falla en la perfusión y por lo tanto al disminuir la perfusión a nivel del riñón fetal disminuye la producción de orina, que recuerden que ya en el tercer trimestre de la gestación es una de las principales fuentes, segundo y tercer trimestre es una de las principales fuentes de producción de líquido amniótico. ¿Okay? Entonces, todo ese análisis debemos hacerlo, debemos pensarlo. Yo digo, bueno, ok, tengo el líquido amniótico disminuido, ¿cómo estará el Doppler? ¿Cómo está el percentil de crecimiento? A veces encontramos ecografías obstétricas que no nos reportan el percentil de crecimiento fetal, pero para eso existen tablitas que pueden conseguir en cualquier momento en internet y ustedes pueden correlacionar según el peso del feto y las semanas que tiene en qué percentil de crecimiento está. Si está por debajo del percentil 10, está patológico, entonces ya allí se necesita la solicitud de un Doppler. Allí viene a jugar un papel importante la solicitud de la ecografía Doppler en esos fetos donde hay una restricción, donde hay una sospecha, perdón, de una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, ¿cómo hago yo una sospecha diagnóstica de un sufrimiento fetal crónico en la consulta? Por una paciente que tiene una altura uterina por debajo del percentil esperado para la edad gestacional o un reporte de ecografía obstétrica que me dice el feto creciendo por debajo del percentil 10. Yo ahí tengo la obligación de prender las alarmas y estudiar más allá. Si no tiene ecografía de detalle anatómico, pues, y está en las semanas correspondientes a la fecha de la solicitud, pues lo solicito. Si ya tiene, está todo normal, tengo que pensar en un proceso infeccioso, cómo están los paraclínicos, cómo está toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, todo el pertinente, toda la batería pertinente del control prenatal, porque son las más comunes, que las infecciones que más comúnmente pues, producen este problema, esta pérdida de bienestar fetal, que es este problema en el crecimiento, en el percentil del crecimiento. Debo solicitar ecografía obstétrica Doppler. ¿Cómo están las uterinas? ¿Están alteradas? ¿Será que es una preeclampsia? ¿Que esta paciente tiene riesgo de preeclampsia? No ha desarrollado la preeclampsia, pero ya tiene un problema de base en las arterias uterinas. O, por el contrario, me dice, no, sí, mira, están alteradas las uterinas, la umbilical está ahí, el ductus está ahí. Entonces yo digo, bueno, esta paciente definitivamente se tiene que ir para un especialista. Entonces, les digo todo esto porque aunque no le dan suficiente importancia al examen físico, a la consulta prenatal, sino que se pasan directo a las pruebas especializadas y hay mucho que uno puede detectar en una consulta prenatal o hay muchos signos que debemos identificar en la consulta prenatal y que nos va a permitir orientar a la paciente. Otra herramienta súper sencilla que nos sirve para ir monitorizando el bienestar fetal y que debemos explicarle a la paciente es la cuantificación de los movimientos fetales. Se dijo en la clase anterior, se explicó en la clase anterior las diferentes técnicas que hay. Que si lo queremos hacer en 1 hora, que si lo queremos hacer en 2 horas, que si lo queremos hacer en 12 horas. Tenemos esas 3 ventanas. Obviamente es mucho más práctico decirle a la paciente que evalúe los movimientos en 1 hora o en 2 horas, en lugar de decirle, señora, usted va a estar 12 horas pendiente de los movimientos del bebé, porque esto también crea ansiedad en una paciente. Entonces, cuando el bebé se está moviendo a full, pues no hay problema, pero cuando hay una cierta disminución, crea mucha ansiedad también en la madre. Entonces, es preferible periodos cortos de evaluación. Y explicarle, señora, si su bebé no se mueve, debe acudir al servicio de urgencia de forma inmediata. Es preferible que la paciente ingrese, verificamos que la frecuencia cardíaca está normal, que todo está bien y la devolvamos a su casa, y no que la paciente, yo vi una paciente en estos días que, no doctora, que le haga un rastreo ecográfico porque tiene 2 días que no se siente al bebé. Gracias a Dios el bebé estaba bien, pero me tocó decirle a la señora, hija, ¿por qué usted espera 2 días para venir? No, porque el bebé no se me estaba moviendo. Exacto, pero ¿por qué 2 días? No puedes esperar 2 días. Entonces hay que explicarle, probablemente en el control prenatal no le explicaron bien, mira, hay que explicarte, o sea, hay que explicarle, tu bebé se debe mover normalmente en un periodo de 12 horas tanto tiempo, de todas formas, si tú ves que pasan 2, 3 horas y no se ha movido, entonces cómete algo dulce, estimúlalo, tal, si a pesar de eso no, tú debes regresar. Pero no se justifica que un paciente pase más de 6 horas sin sentir ningún movimiento fetal y se quede en su casa esperando a ver qué pasa. ¿Okay? Tampoco las podemos atormentar y decirle que tienen que estar pendientes todas las horas porque recuerden que los fetos tienen periodos de sueño también.
Pero algo que le llama la atención a la paciente es cuando siente que pasan 2 o 3 horas y el bebé no se ha movido. Entonces ahí es donde hay que encender las alarmas y siempre hay que explicarle en todas las consultas prenatales, tomarse 1 o 2 minutos para explicar los signos de alarma. Señora, si pasa esto, usted debe venir, porque es la primera que puede identificar la pérdida del bienestar fetal. ¿Okay? Una vez que la paciente ingresa al servicio de urgencia, entonces allí sí vamos a hacer todo lo que ya volvieron a explicar hoy, que se explicó la semana pasada. ¿Cómo vamos a identificar que hay una pérdida del bienestar fetal? Pues dependiendo de cada prueba. Si yo pido un perfil biofísico, la puntuación, recuerden que el perfil biofísico que se utiliza es sobre 8 puntos. El perfil de 10 puntos ya no se utiliza porque en ecografía ya no se hace la evaluación de las aceleraciones, sino que lo hacemos mediante el monitoreo fetal. Entonces el reporte a ustedes les va a llegar de 8 sobre 8 o de 6 sobre 8. Ojo con esos reportes de 6 sobre 8 porque hay que ver cuál es el parámetro que está alterado. Si es un feto de menos de 32 semanas, menos de 30 semanas, con una alteración del perfil expensa de los movimientos respiratorios, pues no hay que alarmarse tanto, porque el centro respiratorio, recuerden que es el último en madurar y puede que no encontremos movimientos respiratorios pues tan seguidos, o que en un periodo de una ventana de 30 minutos no estén presentes, y eso no necesariamente es patológico. Pero si encontramos un perfil biofísico de 6 sobre 8 a expensas de tono fetal, o de movimientos gruesos, pues ojo con eso. Y si no encontramos expensas de líquido amniótico, hay que buscar una causa de sufrimiento fetal crónico una vez que se haya descartado la ruptura de las membranas. ¿Okay? Si la paciente dice, ven, consulto vengo porque estoy botando líquido y el perfil me da 6, pues yo no voy a pensar que hay una pérdida del bienestar fetal, sino que obviamente esos 2 puntos que faltan es porque la paciente ya rompió membranas. Pero si la paciente consulta porque no se siente el bebé y tengo un perfil en 6, yo tengo que pensar, epa, ven acá, pues es posible que haya una causa de un sufrimiento crónico, entonces ya tengo que ir más allá, tengo que ver altura uterina, tengo que buscar el Doppler, tengo que buscar procesos infecciosos, tengo que buscar algo que me esté condicionando esta disminución de líquido, que no sea una pérdida aguda del mismo. Cuando hablamos de sufrimiento fetal agudo, normalmente hay un evento que es fácil de identificar, hay un DPP, hay un trauma obstétrico, es un trauma abdominal, hay una circular de cordón que se aprieta, pero recuerden que las circulares de cordón por monitoreo les dan signos. Cuando ustedes ven las aceleraciones variables, ustedes dicen, la paciente tiene una distocia funicular o un problema a nivel del cordón, vamos a moverla, a ver si mejora, y si no mejora, pues yo puedo pensar en un nudo, una circular muy apretada, y debo tomar las medidas pertinentes. Pero en el camino, en el camino al óbito fetal, el feto nos da muchas señales, nos puede dar muchas señales, a menos que sea un evento abrupto, como les digo, como un DPP. Pero el DPP te está diciendo, hey, la placenta se desprendió, empezó a sangrar, hay hipertonía, da algo. Muchas veces con el DPP no da tiempo de rescatar al feto, pero en el resto de las patologías normalmente sí hay algo que nos dice este bebé viene mal. ¿Okay? Son menos los eventos agudos, diría yo, es más común encontrar el sufrimiento fetal crónico. Cuando encontramos la hipoxia durante el embarazo pueden haber pequeños episodios o momentos hipóxicos transitorios que pudiesen, sobre todo en las hipertensas, en las hipertensas, en los trastornos hipertensivos, que pudiesen condicionar una pequeña liberación de meconio, pero esta liberación de meconio es escasa, es transitoria, no es permanente. Esto pudiese darnos un líquido amniótico con un meconio claro, ¿ok? Con un color verde pero muy clarito. Diferente, al meconio que se produce con una hipoxia mantenida, donde la liberación del mismo se hace de forma continua y en mayor cantidad. Entonces, esto sí nos está hablando de que hay un sufrimiento agudo y que este evento hipóxico se ha prolongado en el tiempo. En ese caso vamos a encontrar estos meconios espesos como sopa de arveja. Normalmente el pronóstico fetal o el pronóstico del recién nacido en estos casos de meconios espesos pues es mucho más conservador porque existe el riesgo de la aspiración de meconio y en vista de la cantidad puedes hacer una neumonía química. Entonces es importante, si yo veo meconio espeso, verdoso, tengo un sufrimiento fetal, yo tengo que valorar bien a mi paciente, identificar la causa y decidir si lo tengo que extraer de forma inmediata o no. Anécdota. Un trabajo de parto, me llaman,
doctora, el líquido amniótico está meconiado, baje rápido a sala de parto, yo bajo a sala de parto, en efecto veo que sale a través de vagina meconio espeso, verdoso, hago el llamado a anestesiología para llevar a la paciente inmediatamente al servicio de urgencia, pero como implica también valoración de la paciente, pido el guante y hago el tacto vaginal. Cuando hago el tacto vaginal me encuentro con una presentación podálica. El médico que ingresó a la paciente no se percató que venía una presentación podálica en lugar de una cefálica, y ese meconio que yo estaba viendo no era de sufrimiento fetal, era que las nalguitas ya venían cerca, ya estaban saliendo, y por lo tanto, y obviamente las contracciones sobre el abdomen fetal produjo liberación de meconio, escaso, tampoco era mucho, pero sí era muy evidente, y nos dio una falsa idea de un sufrimiento fetal, porque realmente el feto igual se sacó por cesárea porque era una presentación podálica, una primigestante, pero el feto salió con un Apgar excelente, su evolución fue excelente y no había, cuando se hace la cesárea, pues no había meconio dentro de la cavidad de forma representativa. Entonces, plenamente era corroborar que el diagnóstico que se estaba haciendo no era el adecuado. Frecuencia cardíaca fetal normal, todo normal, lo único que el meconio. Entonces, siempre hay que evaluar a la paciente también para identificar la posible causa de lo que se nos está presentando. Pero tenemos que actuar rápido, el relojito nos corre y de nuestra atención oportuna, pues obviamente va a depender la evolución satisfactoria del recién nacido. ¿Okay? En los uteroinhibidores que mencionaron, hablaron de terbutalina, pero recuerden que siempre tenemos a la mano el nifedipino. Es por vía oral, es seguro, su acción también es rápida, no tan rápida como la terbutalina endovenosa, pero es mucho más fácil la administración. Se los mencioné cuando hablamos de distocia, nifedipino por vía oral, se los recuerdo ahora. Si tienen una distocia dinámica con una hiperestimulación, pues el medicamento que pueden utilizar como primera opción porque está a la mano, no necesitan que la paciente esté canalizada ni nada, pues simplemente es el nifedipino. ¿Ok? Igual, cada centro asistencial tiene su protocolo, pero en casi todos se utiliza como primera opción el nifedipino. Bueno, el examen mañana a las 2 de la tarde, sean puntuales por favor, son 25 preguntas de selección simple. Selección simple, múltiple, verdadero y falso, desarrollo corto, de todo un poquito puede haber allí, con todos los temas del corte, incluyendo el tema del día de hoy. Tienen una hora para desarrollar el examen. Les recuerdo que si alguno presenta algún inconveniente durante el desarrollo de la evaluación, debe reportarlo de forma inmediata mediante mensaje directo por Teams o por la plataforma del campus, que ahí también hay un espacio para escribir mensajes. No vayan, por favor, a estar llamando a Cris, porque entonces ella en el examen y entonces atendiendo las llamadas de ustedes. Todos tienen acceso a Teams, todos pueden enviarme mensajes directos por allí y yo puedo verificar cuál es el problema y darle solución. Cuando envíen soportes fotográficos, debe aparecer la pantalla completa con la hora en la que están haciendo el reporte de la eventualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el examen es 2 a 3, yo no voy a pasar una foto a las 4 de la tarde que dice 3 y media la fotografía, ¿ok? El evento tiene que ser en ese intervalo. Una vez que ustedes hagan esto se pasa a sistema revisa el sistema, valga la redundancia, o soporte técnico revisa el sistema, verifica que entraron, a qué hora salieron, qué pasó, el empeto, ellos hacen su análisis ahí y nos dan respuesta de si podemos planificar entonces una nueva evaluación que normalmente se hace oral. O bueno, ya se podría inclusive plantear hacerla presencial porque ya dentro de poco ya nos vamos a ver en la universidad. Les estamos atentos al inicio de las clases presenciales, que nos den luz verde para entonces hacer la convocatoria. El día que nos den luz verde del inicio de las clases, pues ya saben que vamos a alternar, va un grupo unos grupos un día, otros grupos otro día. El grupo expositor va a estar presencial en el salón, de manera que puedan allí tranquilamente hacer la exposición. Va todo el grupo, igual como venimos haciendo, yo escojo 1 o 2 estudiantes que son los que van a presentar la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?
Dime, Iván. Profe, buenas tardes, disculpe. Yo tenía una duda. Casualmente en la primera rotación se presentó un caso de una señora que tenía 37 semanas de gestación y había tenido una cesárea anteriormente. Entonces, cuando le hacen el control, se le informa pues que ya por razón de la cesárea que tuvo anteriormente, ya ella está para dar luz al niño y que le van a hacer una cesárea, pero la señora se rehúsa y dice que ya va a esperar hasta la semana 40. En el caso de que ella se mantenga y diga que va a esperar hasta la semana 40, no se está exponiendo perdón, al feto a un sufrimiento fetal. Perdón, valga la redundancia. Si es una paciente sana, sin ninguna patología durante el embarazo, ella no tiene patologías de base, realmente no habría un aumento en la morbimortalidad de ese feto. De hecho, como les dije en la clase de inducción del parto, cuando se hacen procedimientos electivos, lo ideal es esperar hasta las 39 semanas, cuando está garantizada la maduración del producto. Porque inclusive a las 37 semanas, cuando se hacen procedimientos electivos, partos, cesáreas, se han observado fetos que hacen taquipneas transitorias. Entonces, cuando están muy al límite, no está indicado hacer el procedimiento electivo, como es en el caso de esta señora, pues que aparentemente era totalmente electivo. ¿Cuándo estaría arriesgando, por así decirlo, la vía del producto? Cuando tenga una patología de base. Y aún así cae el interrogante, pero si es una patología que está compensada y las pruebas de bienestar fetal están normales, no hay ningún problema en que espere hasta las 40 semanas. Pero esa decisión de la paciente debe estar muy bien orientada. O sea, bueno, señora, usted no quiere que le hagamos la cesárea ahorita, permítanos hacerle las pruebas de bienestar fetal para tener la garantía de que todo está bien. Porque si a nosotros nos toca escribir en la historia que la paciente se niega, obviamente lo podemos hacer. Yo no puedo obligar a una paciente sin causa justificada a que ingrese a hacerse una cesárea, ¿ok? Pero si yo tengo una causa así, es decir, si yo hago una prueba de bienestar fetal y me da alterada, la paciente no puede decidir esperar hasta las 40 semanas, porque yo le tengo que demostrar, señora, usted está arriesgando la vida de su bebé por esto, por esto y por esto. Entonces, te repito, si es una paciente totalmente sana, no hay patologías de base, no hay patologías en el embarazo, todo va bien, no hay ningún problema, porque de hecho la indicación es que las cesáreas, los procedimientos electivos sean a partir de las 39 semanas. Okay, gracias, profe. Bueno, chicos, les deseo muchos éxitos en la evaluación de mañana. Lean detenidamente las preguntas. Ese bebé no es mío, yo no estoy pellizcando a nadie por si acaso. Lean con mucho cuidado, analicen las preguntas. A veces quizás se apresuran. Recuerden que tienen 25 preguntas, 60 minutos de evaluación. Les da tranquilamente, o sea, les da más de 2 minutos por pregunta. Si ustedes se cronometran, yo siempre les digo, pongan un relojito al lado, van viendo cuántas preguntas llevan, vayan viendo cuánto tiempo va transcurriendo, para que no corran, porque ya después que avanzan no pueden retroceder en el examen. Entonces tienen que ir leyendo, tal. Normalmente cuando uno está seguro de lo que estudió y de lo que leyó, pues no pierde tanto tiempo. El problema es cuando uno no está seguro de lo que leyó, que tiene que llevar, ven acá para ver, y echar la mano a la punta, que yo sé que eso lo hacen obviamente. Entonces allí es donde pueden perder tiempo. Pero en teoría de 25 preguntas no pueden estar inseguros en 20. Entonces, planifíquense bien en su tiempo para que vean que lo van a poder hacer y con calma, porque cada pregunta deben leerla, contestarla y revisarla antes de adelantar. Dime, Cris. Doctora, una pregunta. ¿Se puede evaluar con una escala los grados de tinción del meconio? Sí, O sí yo la estaba hay. buscando y no sé si es con la de Clifford, no sé si sea esa exactamente. Sí la hay, pero realmente no se usa. Desde el punto de vista práctico no se usa. Pero bueno. sí existe. O sea, en la literatura está, pero no se usa. Bueno, muchachos, Gracias, entonces, de nada. Mañana, a las 3:30 quizás,
ya van a poder ver la calificación del examen en la plataforma o antes. ¿Ok? Les deseo mucha suerte y nos volvemos a ver el viernes entonces para la clase. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Chao, profe. Chao.